Bueno, vamos a empezar, ministro, con el tema Exitosa. del oxígeno. A nosotros nos ha preocupado mucho el tema durante varios días, casi 2 semanas, y yo le quería preguntar si ustedes se han puesto de acuerdo en comunicación con expertos del Colegio de Ingenieros del Perú, específicamente la sección de metalúrgicos, porque ellos aseguran pues de que hay suficiente plantas para abastecer al Perú, y ayer usted ha dicho de que se va a importar y se va a importar de varios países porque hay un déficit de 180 toneladas de oxígeno para abastecer al Perú en esta pandemia. ¿Se han puesto de acuerdo? ¿Han tratado de buscar soluciones con ellos? Porque han sacado incluso un protocolo para utilizar el oxígeno industrial como medicinal. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros estamos viviendo un momento muy agudo de déficit de oxígeno en el Perú, oxígeno medicinal. Hemos explorado todas las posibilidades, y todas esas posibilidades están reflejadas en el decreto de urgencia que nos permite implementar distintas estrategias. Una de ellas es la importación. La otra es aumentar la producción local a una escala, digamos, del tamaño de un hospital. Porque en el Perú hay hospitales que tienen redes de distribución de oxígeno, pero que no tienen la planta productora del oxígeno. Entonces es ahí donde entra la compra de plantas, la elaboración la construcción de nuevas plantas, o la reparación de plantas, o incluso la donación de plantas que, como tú bien lo dices, producen oxígeno industrial, se reconvierten y producen oxígeno medicinal. ¿Qué es lo que hemos hecho en el caso de Loreto y otras zonas del país donde donaciones han sido con plantas reconvertidas? Estamos comprando además balones de oxígeno porque no hay suficiente cantidad de balones en el mercado. Y finalmente con unos equipos unipersonales para producción de oxígeno, porque en comunidades nativas, pueblos originarios, no se puede llegar con plantas o con balones. Hay que llevar unos equipos especiales que producen oxígeno medicinal para personas. Toda esa gama de opciones están contempladas en el decreto de urgencia. Pero ministro... Ahora, ministro... Sí, dale, Adelante, por favor, Karina. Nicolás. No, a nosotros nos han sorprendido varias cosas en esta ocupación que hemos recogido de la gente, en realidad, ¿no? Y a raíz sobre todo del drama que vivimos en Iquitos. Y hemos encontrado en el camino cosas como el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, el IETSI, Exitosa. que es un organismo técnico de salud. El año 2017 emitió un informe que firman 5 profesionales, todos altamente calificados, donde concluye en la página 19 de su reporte que el oxígeno al 93% también puede ser usado para fines medicinales cuando haya carencia de oxígeno al 99%. Y que para eso hay que seguir procedimientos que son aparentemente simples si se tiene la decisión de hacerlo. Ahora, el problema ayer es que se tomó la decisión, ayer se tomó la decisión de bajar del 97 al 93. ¿No? Sí. Bueno, Nicolás, ayer el decreto de urgencia contempla justamente que el medicamento oxígeno medicinal se considera como tal aquel que tiene esa concentración del 93. Ministro, pero aquí viene una pregunta básica. ¿Por qué nos hemos demorado tanto? Estamos en el día número 81 y usted me está diciendo que ayer recién se hace esta modificación. ¿Por qué? Si es que Lima ya daba todas las señales de que íbamos a tener una carencia de oxígeno. Nosotros compramos oxígeno en la industria nacional. Y en la industria nacional, normalmente en tiempos regulares, sin pandemia, el 80% de la producción nacional es oxígeno industrial. El otro 20% es oxígeno medicinal. El cambio de ese patrón ha sido violento. En solamente mes y medio, prácticamente, en la industria nacional, primero que se detuvo la metalmecánica y se detuvo la minería, y como tal ya no se necesitaba tanto oxígeno industrial, lo que permitió que ahora la industria privada produzca casi el 100% de su producción hoy
es oxígeno medicinal. En este momento, la gran industria de oxígeno en el Perú ya no puede producir más oxígeno, sea industrial o medicinal. En todas sus formas ha llegado al máximo de su producción. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que importar grandes volúmenes y mejorar la capacidad de producir ministro, oxígeno por cada los ingenieros que trabajan para esas plantas, es que hay plantas paradas en este momento o funcionando solo parcialmente. Bueno, yo lo único que me queda es aceptar esa versión y verificar que eso sea cierto. Lo que nosotros tenemos son informes formales por parte de la industria que su producción ha llegado al límite en materia de oxígeno medicinal. Informes, reportes. Y el tema de Loroya, donde lo que dicen los ingenieros metalúrgicos, el Colegio de Ingenieros, el capítulo de ingenieros metalúrgicos, es que con una inversión corta y muy rápidamente se puede poner en operación la planta de oxígeno de Loroya, que es capaz de producir grandes cantidades de oxígeno que resolvería en gran medida todos nuestros problemas. Sí, en relación a Loroya, eso está siendo evaluado y hay dos opiniones realmente. Una, la que tú mencionas, que podría ser reparado fácilmente y suplir con grandes volúmenes de oxígeno. Tenemos otra opinión que dice lo contrario, que la producción no sería tan alta y el costo de la reconversión sería muy elevado. Estamos en eso, Nicolás. Tenemos dos opiniones y tenemos que decidirlo. ¿Cuál es el problema, ministro? Que ha habido versiones que yo no logro entender cuál es el trasfondo. Pero, por ejemplo, nos han dicho que la planta de Loroya, lo dice el comunicado de Praxair Linde, no está preparada para producir oxígeno medicinal. Mentira, pues, mentira. Se han estado abasteciendo el hospital de Chulec cuando estaba operativo. Y si no, pregúntenle a la gente de Loroya de dónde salía el oxígeno que usaban cuando lo requerían. Era de esa planta, o sea, no nos han dicho la verdad. Nicolás, por eso, yo valoro tu opinión y ciertamente la considero valiosa, pero tengo que tener un reporte oficial para yo poder tomar una decisión como autoridad sanitaria en ese sentido. Estamos claros sobre eso, ministro. Lo que quiero que usted reciba como mensaje, nosotros, o sea, si una cualidad más allá de las críticas que nos puedan hacer por nuestros errores tenemos en Exitosa, estamos cerca de la gente. Exitosa. Y la gente está desesperada por el tema del oxígeno, ministro. No es justo que la gente esté viviendo lo que está viviendo, que estén pagando los precios que están pagando para que no se les muera el hermano, el padre, la mamá, la abuelita. No puede ser. Nicolás, nosotros como gobierno compartimos tu indignación y ciertamente estamos trabajando 24/7 para resolver todos esos problemas, no solamente el oxígeno, medicamentos, hospitalización, una hospitalización digna, un trato humano en todos los establecimientos de salud. Nosotros también estamos cerca de la gente, Nicolás. Ministro, pero hubo proyecciones, no ustedes se pusieron desde el día 1 en la situación que Lima también iba a colapsar. Aquí mismo nosotros decíamos hace varias semanas y Lima, porque ya estaba dando pues, todas las alertas estaban en rojo con Iquitos. Luego se trasladó a Pucallpa, luego a Piura y comenzó en Lima. ¿Por qué esto que recién se está haciendo no se hizo antes? Se han confiado, no funciona la estructura de salud, no se ejecutaron bien los presupuestos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué Lima en el día 81 recién se está poniendo las pilas para abastecer de oxígeno? ¿O es lo que la gente está sintiendo, ministro? No solamente nosotros, es una crítica constructiva. No, yo sí lo siento. Yo sí siento que en el caso de Exitosa las críticas siempre han sido de carácter constructivo. Sin embargo, en algunos casos, ver las cosas en retrospectiva nos da una mejor perspectiva. En el momento en que uno toma las decisiones con altos niveles de incertidumbre de cómo se va a comportar esta epidemia, hace que las decisiones sean extraordinariamente complicadas. Y el error, obviamente, el margen de error es muy amplio. En este caso nosotros Piura, con la elección de Loreto, hemos desplegado en Piura, Sullana, en este momento estamos abasteciendo la mayor cantidad de oxígeno posible para esa zona, Trujillo, en este caso Chimbote, Ica y otros.
En lo que tú haces referencia a la infraestructura sanitaria, nos enfrentamos con ciertas limitaciones. Por ejemplo, hoy en el Perú existen cerca de 4.500 camas hospitalarias que nosotros no podemos utilizar porque se encuentran en algún litigio o en algún problema legal, arbitrajes, litigios. 4.000 camas, que incluyen hospitales que están listos para ser utilizados con su planta de oxígeno, con su red instalada, y que no se pueden utilizar por estos problemas legales derivados, ya sea de malas gestiones o de corrupción. Ministro, pero ustedes no lo pueden tomar por el tema días. de emergencia, no lo pueden tomar. Es que no, lo que pasa es que me asombra lo que usted me dice, porque primero me dice que hay un margen de error muy grande, es decir, se han equivocado. Lo que habría ¿no? que hacer es tomar el control de los hospitales y que nos enjuicien después. Nos hacemos cargo nosotros, si quiere, ministro, bajo nuestra responsabilidad. Y salvar vidas, ministro. Nicolás, ciertamente estamos explorando todas las posibilidades legales, pero eso es lo que enfrentamos todos los días. Y tenemos que hacerlo en el marco de lo que nos otorga la ley. Pero, al mismo tiempo que tenemos que mantener eso está diciendo, es decir, tenemos hospitales cerrados con por litigios legales porque hay conflictos por la manera como se ha contratado. Miren lo que ha pasado con Pero miren lo que ha pasado con los peajes. En los peajes se hizo y punto, y se fueron a una demanda de inconstitucionalidad. Aquí estamos hablando de vidas, ministro, no puede estar cerrado. Yo comparto tu opinión, querida, pero yo tengo que actuar en los márgenes que me permite la ley. Ahora, hay un tema relevante. El periodista Junior Miani Montejo del Comercio ha publicado, o sea, se ha dado la chamba de hacer un reporte sobre el gasto de los presupuestos que el gobierno le otorgó al MINSA para la emergencia de COVID, y a la vez el MINSA lo transfirió a los hospitales, y resulta que solo se ha ejecutado el 28% de ese presupuesto. Entonces, lo que se dice que ocurre es una mezcla entre la ineficiencia y el miedo, ¿no es cierto? Funcionarios que no se atreven a gastar por miedo que los investiguen, y por el otro lado simplemente, no sé, la ineficiencia así histórica de nuestro aparato del Estado, ¿no es cierto? Ahora, entiendo que el último decreto de urgencia tiene por objeto corregir esta situación. ¿Corregir qué situación? ¿El del decreto de urgencia con respecto al oxígeno? El de corregir la situación de que no se ejecuta bien el gasto. ¿Por qué se ha ejecutado tan poco por regiones? Es decir, ustedes no han ido colaborando con ellos para tratar de encaminarlos. Entiendo que esto viene de muchísimos años, que arrastra una cola terrible, pero ¿no han podido ayudarlos con técnicos especialistas para que se ejecute mejor el gasto? Mire, en general, nuestra ejecutoria ha sido bastante mala, como tú lo señalas, en términos del financiamiento. En un caso como este que estamos viviendo, se agrega las restricciones brutales del mercado. Queremos ejecutar nuestras compras de equipos de protección personal que tanto nos reclama nuestro personal con justeza. Y el mercado no tiene todos los productos que nosotros queremos. Tenemos los fondos. Tenemos la compra por realizar y no tenemos mercado. Lo mismo pasa con nuestras regiones que quieren contratar recursos humanos. Los recursos humanos en salud no abundan en todas las regiones. Uno quiere contratar especialistas, por ejemplo, en cuidados intensivos, hoy en todo el sur del país, y intensivistas no existen en el mercado para contratar. Muchas de esas son debidas al mercado. Otras se refieren a procesos que uno no quiere realizar o no puede realizar porque tiene restricciones de la ley. Nosotros tenemos funcionarios hoy trabajando que tienen a la Contraloría y a otras oficinas acompañándolos en el proceso de compra, y aún así es difícil tomar las decisiones. Ministro, usted ha hablado de que hay restricciones en el mercado, pero en realidad a todos los peruanos nos dejó sorprendido cuando Chile regresaba pues de China con un avión lleno de cosas, ¿no? Es decir, con respiradores mecánicos y con EPP. Entonces, ¿ellos por qué no tuvieron tantas restricciones? ¿Nosotros nos hemos demorado? Lo que nosotros estamos haciendo hoy es ampliar la capacidad hospitalaria de todo el país. Lo que quisiera que también valoren es el esfuerzo que estamos haciendo hoy
Por ejemplo, hemos multiplicado la cantidad de unidades de cuidados intensivos por 10 y la vamos a multiplicar por 20 dentro de un mes. Nosotros hemos multiplicado nuestra capacidad hospitalaria por 5. Hemos hecho diagnósticos a cerca de 1 millón de personas en todo el Perú. Para cada diagnóstico, para cada prueba, hay una persona que ha sido movilizada. Estamos haciendo enormes esfuerzos por cubrir todo el país y responder a una epidemia que no tiene un punto de comparación en toda la historia del país. Ahora, ministro, es decir, yo creo que nadie niega los esfuerzos que se están haciendo, sobre todo en un contexto en el que, digamos, venimos de muy abajo, ¿no es cierto? O sea, ya nuestro sistema de salud estaba colapsado antes de que nos llegue encima el coronavirus, ¿no es cierto? Ahora, el tema es que la estrategia es, por un lado, tratar de digamos, resolver esos déficits, teniendo la mayor cantidad de camas de hospitalización y la mayor cantidad de unidades de cuidados intensivos, y resolver el problema del oxígeno y resolver el abastecimiento de los medicamentos que se consideran que pueden ser útiles para controlar la enfermedad, pero junto con eso el comportamiento social, los nuevos protocolos sociales, pero se ha hablado durante estas últimas semanas de la necesidad de construir esa especie de barrera de salud con el primer nivel de atención, que la gente que siente algún síntoma o la sospecha de que puede estar enfermo no tenga que ir al hospital a una emergencia, es más, ponerse un contagio si es que no lo está. ¿Cuánto se ha avanzado en eso? Que también supone, por supuesto, resolver un problema endémico de nuestra salud pública, ¿no? Por supuesto, y ahí también recibimos las mismas opiniones en el sentido de ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se movilizó la gente antes en la primaria? ¿Por qué no salieron hacia los domicilios? Bueno, hace 4 semanas no teníamos todo el arsenal de medicamentos que hoy día contamos para tratar de reducir la gravedad de esta enfermedad. Hasta que se toma la decisión para utilizar un medicamento, proceder a la compra, la distribución, pasan 2 a 3 semanas. En segundo lugar, todo nuestro equipo de la primaria no estaba adecuadamente protegido. No se había comprado equipos de protección personal porque se creía en ese momento, como lo creíamos todos, que la batalla contra la epidemia se daba en las unidades de cuidados intensivos y en la hospitalización. Como hemos ido aprendiendo, ahora la primaria juega un rol decisivo. Salimos a comprar equipos de protección personal para la primaria. Hemos incorporado personal para la primaria. Nosotros en este momento tenemos 1,000 equipos desplazándose en todo el país por la primaria. Son los equipos que hacen ese 1 millón de pruebas. Esos mismos equipos son los que ahora ya tienen los medicamentos que van a ir distribuyendo casa por casa, ahí donde se requiera, un criterio médico bien establecido. Igual con incertidumbre, ¿hará bien ese medicamento? ¿No lo hará? Lo que estamos apostando es de que ese va a reducir la hospitalización. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Ministro, lo que pasa es que usted es el ministro de la pandemia, pues no, y nosotros le estamos trasladando todos los miedos que tienen todos nuestros hermanos peruanos. Además, en este momento que es en realidad casi una orden imperativa a no enfermarse, porque si te enfermas y no encuentras una cama UCI, es terrible. Si te enfermas y te quieres ir a una clínica, te sacan un ojo de la cara. Y yo quería ir hacia ese informe de Contraloría donde las clínicas abusivas han estado lucrando con el dolor de nuestros hermanos, de todos nosotros. Entonces, yo le quería decir, usted hace 2 semanas fue a la Comisión de Fiscalización y en la Comisión de Fiscalización le preguntaron si en el Instituto Nacional de Salud se realizaban diagnósticos para pruebas privadas, para instituciones privadas, para las clínicas, y usted respondió que no. ¿Por qué respondió que no en ese momento ante la Comisión de Fiscalización si es que el Instituto Nacional de Salud hacía pruebas, estos diagnósticos para las clínicas? ¿No tenía la información? Nosotros desde un inicio hemos hecho con el sector privado una alianza. Porque nosotros trabajamos bajo el concepto de que la salud nos une y no, aquí nadie sobra.
Nosotros hemos formado un comando COVID en el cual está el Ministerio de Salud, la Seguridad Social, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas y el sector privado en ese COVID. Parte del sector privado, cuando llegó la epidemia, solamente había un lugar donde se hacía pruebas de laboratorio, el Instituto Nacional de Salud en Lima. ¿Cuál fue la decisión que se tomó en este despacho? Ampliar al máximo la capacidad diagnóstica del Perú. Hoy tenemos 12 laboratorios operando para pruebas de laboratorio molecular públicos. Además, incorporamos a la red a laboratorios privados que pudieran procesar, no solamente tomar, procesar las muestras. Esos laboratorios compraron sus kits en el mercado internacional e iniciaron sus operaciones después que el Instituto Nacional de Salud los certificara. Ellos empezaron las pruebas. Otros laboratorios lo que hacían era colectar. Ellos colectan las muestras como lo colectan en todos los establecimientos de salud y lo envían al Instituto Nacional de Salud. El instituto procesa y emite el certificado del resultado. Ajá. ¿Cuál sería? Para mí también ha sido una sorpresa que esas clínicas que solo colectan la muestra estén cobrando por un procedimiento que no hacen, procesarlas, porque el procesamiento lo hace el instituto y no cobra un centavo por ello. Es que me había llamado la atención, a mí me llamó la atención porque escuché el byte que usted decía, el extracto de la declaración que usted decía que no se hacía, que las clínicas privadas no estaban mandando sus muestras al Instituto Nacional de Salud ante la Comisión de Fiscalización. Y mi pregunta era, ¿usted no sabía hace 2 semanas eso? Claro, yo me refería a las clínicas privadas que hacían el cobro por hacer la prueba, me hacían referencia a 200, 300 y hasta 400 soles, y eso a veces justifica el precio en esas clínicas porque ellos importaron los insumos. A esas clínicas me refería, a las que hacen el procesamiento. No me refería a las clínicas que solamente hacen la colección de la muestra. Porque ahí hay una diferencia. Es decir, una cosa es la clínica que autorizada por el Instituto Nacional de Salud, ¿no es cierto? Importa sus kits, importa sus insumos, importa todo lo que se requiere, pone el personal, ¿no es cierto?, para hacer la prueba, y los equipos, que son, entiendo, equipos costosos. Eso es o sea, ahí puede haber una discusión sobre si cobrar 400 o 300 soles por una prueba está bien o no, digamos, pero lo que es inadmisible es el otro, ¿no? Es decir, que lo único que hace es tomar la muestra y toda la chamba la hace el Instituto Nacional de Salud y cobras como si lo estuvieras haciendo tú, ¿no? Efectivamente, a eso me refería. Dice la Contraloría que han cobrado. Por eso, para mí es una pena escuchar como autoridad sanitaria que en plena epidemia, cuando el sistema de salud está absolutamente comprometido con la salud de nuestros compatriotas, incluso donde tenemos colegas del equipo de salud que han fallecido, que haya establecimientos de salud privado, eventualmente algunos de ellos estén ejerciendo estas prácticas que son en realidad indignantes. Estaba en contacto con los ingenieros metalúrgicos y lo que me parece razonable, ministro, es que tengan un encuentro con ellos, por ejemplo, con el ingeniero Arturo Verastain, que entiendo es el decano o el responsable del capítulo, porque dicen 2 cosas, fíjese usted, ministro, ¿ah? Uno, que la planta de Loroya sí puede operar y que puede ser rápido y que no va a costar más de $1 millón. Y lo segundo, que existe la opción del oxígeno no criogénico. O sea, eso parece ruso, pero que el sistema criogénico es el enfriamiento, ¿no es cierto? Que es el que usan las grandes plantas industriales. Bajan a 160 grados bajo cero y de ahí, digamos, procesan el oxígeno de alta pureza. Pero hay plantas que se llaman PSA, me he vuelto un especialista en el tema, que no usan el sistema criogénico, sino de filtrados, y que permite producir un oxígeno hasta 95% de pureza en plantas que cuestan 300.000 soles y que están disponibles ahorita. Hay empresas que la proveen. El problema es que no son parte, pues, del supernegocio del oxígeno del Perú que controlan 2 grandes corporaciones. Nicolás, nosotros hemos aprobado un decreto de urgencia por alrededor de 100 millones de soles para resolver ese problema lo antes posible. Si con la Universidad Nacional de Ingeniería, yo personalmente he ido a la UNI,
me he reunido con una de las facultades que está desarrollando unos ventiladores mecánicos. Y en esa sesión les solicité que nos apoyaran en la reparación y en la construcción de plantas de oxígeno. Yo me voy a volver a reunir con ellos, ¿sabes? Con estos datos que tú me has dado, me voy a volver a reunir con ellos, si es posible, hoy mismo, para escuchar cuáles son sus opciones y implementarlas de ser el caso. Todo esto, Nicolás, inclusive la compra de las plantas o el desarrollo de nuevas plantas, la instalación de nuevas plantas, toma sus tiempos y lo vamos a poner en el tiempo en que se requiere. Yo voy a llamar al ingeniero Verastaín, me dice, ¿no? Verastaín, sí, del Arturo colegio. Veracruz, nosotros le pasamos el Del teléfono. Colegio de Ingenieros de Por Lima. favor, usted yo quiere- lo llamo hoy día mismo y me reúno hoy mismo si es posible. Qué bueno, de verdad. Por favor, porque fíjese, están dando ministro, pasa una soluciones. cosa increíble. Así como hay gente que hace colectas para poner plantas de oxígeno o donar plantas de oxígeno en Iquitos, y se está haciendo lo mismo con, ¿no es cierto?, el fiscal Carrasco y el párroco de Lambayeque en Lambayeque, y está ocurriendo lo mismo en Quillabamba con el grupo de profesionales del que es parte el doctor Alberto Treyes. O sea, así como hay esos gestos de solidaridad, hay montones de profesionales altamente calificados que pueden ayudar mucho a resolver los problemas que tenemos. Lo que hay que hacer Ciertamente, es abrirles Nicolás, el espacio, de hecho, darles el espacio para que sus talentos y capacidades puedan ser usadas a favor de la gente, ¿no? Si hay un ministerio o un gobierno que ha abierto ampliamente sus puertas para que todos los profesionales contribuyan con este esfuerzo, ciertamente es este gobierno y es este Ministerio de Salud. La salud nos une, Nicolás, ese es el lema de nuestra estrategia, y acá no sobra nadie. Hoy día me voy a reunir de ser posible, con el ingeniero Verastaín, incluirlo en este esfuerzo, y bienvenida el conocimiento y la experiencia nacional, porque es una urgencia que tenemos que resolver muy rápidamente. De acuerdo. Ministro, ¿qué es lo que le espera a Lima? Lima ya está a punto del colapso. Yo creo que post pandemia, cuando salgamos de esta emergencia, vamos a ser un país en temas de salud totalmente distinto, porque la gente no tiene que comer, hay desnutrición, va a elevarse exponencialmente la anemia. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y sobre todo, ministro, ¿qué le espera a Lima? Ya estamos en la meseta, está llegando la meseta. Yo sé que es una meseta irregular, que es imposible hacer cálculos tan exactos, pero ¿qué pasa con Lima también? Porque hemos visto las regiones, pero Lima, a mí lo que me preocupa es que aquí estamos, pues es la mayor parte de población en el Perú, además el mayor número de contagios. San Juan del Lurigancho es el distrito con más contagios. Entonces, quisiera que me diga qué es lo que va a pasar pues con Lima y después de esta pandemia que nos está dejando hambre, ¿no? Una estela de hambre también. Bueno, tu pregunta tiene varios aspectos, ¿no? Yo voy a empezar por aquello que nosotros estamos haciendo hoy. En la mañana acabo de visitar la ampliación del Hospital Hipólito Unanue. Esa ampliación corresponde a 100 camas hospitalarias, que es parte del esfuerzo que estamos haciendo por ampliar 5.000 camas hospitalarias que deben ser entregadas al país alrededor del 20 de junio. 5.000 nuevas camas hospitalarias que incluyen 250 nuevas unidades de cuidados intensivos, todas nuevas, que van a ser entregadas al país. Eso es lo que estamos haciendo día a día. Allí vamos a tener capacidad para hospitalizar más, y vamos a ser capaces de hospitalizar en condiciones mejores, más humanas, más dignas para nuestros pacientes. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Vamos a continuar con el esfuerzo de incorporar a todas esas camas que están bajo un contencioso judicial, un arbitraje, porque las necesitamos incorporarlas, pero eso toma un tiempo mayor. Un tercer esfuerzo es lo que están haciendo las propias regiones. Hemos contabilizado y las propias regiones están incorporando alrededor de 5.000 camas nuevas a su esfuerzo para luchar contra el COVID. Pero ese es el hoy. También estamos trabajando, y Nicolás, hemos conversado en varias oportunidades al respecto, en el mañana, en la construcción del nuevo sistema único de salud público que este Perú
que este país que nos vio nacer necesita. No podemos, después de esta epidemia, darnos el lujo de continuar fragmentados, segmentados, superpuestos y haciendo que nosotros como peruanos tengamos limitaciones para una salud digna. Tenemos que construir el sistema único de salud y ante los nuevos desafíos que tú planteas, Karina, de la desnutrición, que también el desempleo genera una estela de un impacto en la salud de las personas, tenemos que aumentar la inversión en salud. No podemos vivir con el 5.1 del Producto Bruto Interno. Tenemos que aumentar y llegar al nivel internacional, que es mínimo 7% del Producto Bruto Interno, 6% del público. Claro, pero ahí hay que agregar un detalle que es el que lo hemos discutido en relación al tema de la educación pública también, ¿no es cierto? Porque hay que hacer una gran inyección de recursos y llegar a los porcentajes del PBI que deberíamos tener. El problema es que han pasado décadas, ministro, en lo que no se ha invertido. Entonces, aparte de invertir lo que hay que invertir para tener un sistema de salud y de educación decentes, va a haber que hacer una inyección inicial gigantesca de dinero para poner las cosas en el nivel que deberían estar. Es decir, estamos tan atrasados. O sea, por ejemplo, acabamos de hacer referencia al nivel primario de atención. Hay que invertir fortunas en crear un nivel primario de atención, no por el COVID, porque lo necesitamos para atender la salud de la gente, cotidianamente. Nicolás, antes que yo fuese ministro, una vez me entrevistaste y me dijiste, ¿cuánto de dinero necesita el sistema? Y te dije el doble. Necesitamos invertir el doble de lo que actualmente invertimos de manera sostenida para poder tener un sistema de salud moderno, digno y que cubra las necesidades de 33 millones de peruanos y peruanas. Pero eso, claro, es un esfuerzo sostenido, ¿no?, para recuperar un sistema de salud como el que queremos. Pero no solamente inversión, Nicolás, también se necesita mejorar la gestión, ¿no? Si hemos podido sacar 1.000 camas de unidad de cuidados intensivos del mismo sistema, es porque existían, estaban subutilizadas. Nosotros hemos podido ponerlas en valor y lanzarlas y recuperarlas y ponerlas a disposición de la gente. Ahora creo que estamos llegando a nuestro límite y hay que expandir la capacidad hospitalaria, hay que incorporar profesionales de la salud. Tenemos una brecha enorme de profesionales. Hay una deuda. Pero ¿por qué ha ocurrido esto, ministro? Es decir, porque estamos claros, hay por un lado falta de recursos, hay que meter muchísimo más dinero del que se ha estado invirtiendo en salud, pero por otro lado, lo que estaba disponible se ha gastado mal, no se ha gastado, ha habido una enorme ineficiencia. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Por el sistema de nombramiento? Porque esto no es un sistema de meritocracia, sino de dedocracia, digamos, el nombramiento de los cargos decisivos para la gestión. Yo creo que hay varios problemas. Hay problemas de gestión, ciertamente. También hay problemas de corrupción. Pero también hay un problema que yo creo subyacente, que no se le había dado una primacía al servicio público. Se optó por mejorar los sistemas privados en desmedro de lo público, y ahora que enfrentamos un problema mayúsculo, volteamos y pedimos que el sistema público, ese que no habíamos invertido durante años, nos lo resuelva, ¿no? Que habíamos maleteado, pedimos que nos resuelva todos los problemas. Claro, se da esa paradoja. Pero bueno, lo importante es que hemos aprendido esa lección. Ministro. Y la certeza de haberlo aprendido es que en el futuro podamos invertir más, podamos mejorar la gestión, podemos mejorar las condiciones de trabajo y de salario de nuestros trabajadores, y podamos tener una mejor salud. Esa salud que tú, Nicolás, que yo y todos los peruanos y peruanas merecen. Ministro, ustedes han dicho desde Palacio de Gobierno, lo he escuchado repetir a usted también 10.000 veces, de que nos tenemos que cuidar, el distanciamiento social, que los que puedan seguir haciendo cuarentena, que lo hagan. Claro, por supuesto que hay personas que por hambre están saliendo y no pueden hacer esta cuarentena. Por eso yo quiero retomar mi pregunta sobre la meseta, porque la información es muy importante aquí en Lima, que hemos visto aglomeración, ambulantes que salen por hambre.
sobre la meseta? ¿Cuándo están las proyecciones? ¿Existe algún indicio que nos diga cuándo vamos a llegar al pico para que la gente tenga la información clara y también ponga de su parte, ¿no? Es decir, nosotros sabemos que hay necesidad, hay hambre, salen porque no les ha llegado los bonos, pero también un poco de orden, distanciamiento social. De repente teniendo información un poco más clara, si usted nos dice, faltan 2 semanas y llegamos a la cúspide y no sabemos cuándo vamos a bajar, entonces creo que las cosas estarían ya sobre la mesa, ¿no? Karina, lo que nosotros enfrentamos es un fenómeno que tiene múltiples rostros. En el norte del Perú, hoy, la epidemia está reduciendo su velocidad. Eso es ya totalmente confirmado. Se está reduciendo el número de casos y se está reduciendo el número de fallecimientos por esta enfermedad, donde estuvimos muy, muy golpeados. En Iquitos ya no se ven esas colas enormes, ya no hay una crisis hospitalaria. Por lo menos esta ola ya pasó en Iquitos, en Ucayali también se está reduciendo, en Piura ciertamente es lo mismo, en Tumbes todavía se mantiene. La epidemia se ha movido más hacia el norte, está golpeando Trujillo, Chimbote, Lima, Ica, Arequipa. Está bajando y allí se están presentando más casos. En el caso de Arequipa y Ica se está elevando el número de casos al igual que en Chimbote. En Lima ha pasado de los barrios mesocráticos hacia los conos, siendo San Juan de Lurigancho el más afectado. Si tú sumas todos esos pequeños pedazos de todo el país, no, en algunos lugares ya pasó, en algunos lugares no ya pasó, sino está en descenso, en otros lugares está incrementándose, en otros lugares está estabilizado. Si tú sumas todos esos pedacitos y haces el promedio nacional, nosotros hemos alcanzado una meseta en la cual ciertamente el número de casos cada vez se están distanciando más y más. Lo que es bueno. Lo que no puedo proyectar en este momento, por lo que tú refieres, que grandes segmentos de la población se han movilizado dentro del país. Otros segmentos están saliendo a buscar un cachuelo, a buscar están saliendo de sus hogares impulsados por el hambre, por la necesidad. Y todavía no podemos medir el impacto que está teniendo eso en el curso de la epidemia. Entonces, que ciertamente lo va a tener. Lima está subiendo. Ahora, en Lima una controversia números, con la... Sí, perdón. No, los números en Lima nos indican que el número de infecciones, ojo, que el número de infecciones está bajando. El número de infecciones está bajando hasta hace 15 días. Eso es lo que nos dicen nuestros números, ¿no? Que el número de fallecimientos también tiende hacia el descenso. Pero no podemos saber cómo se va a comportar hacia adelante. Podemos hacer proyecciones, pero el margen de error es muy alto. De acuerdo, ministro. Ahora, ministro, había una controversia por el tema de la llegada de un grupo de médicos cubanos. ¿Cómo se va a manejar este tema de la ayuda internacional, que también debería incluir, es decir, dentro de casi 1 millón de venezolanos que hay en el Perú, hay un montón de, no solo médicos, sino enfermeras, especialistas en temas de salud que podrían ser muy útiles en este momento que faltan manos, ¿no? Ahora, todo esto tiene que ser evidentemente concertado con el colegio médico, ¿no? Bueno, la movilización de profesionales internacionales la hemos tenido históricamente. Estuve con el presidente Vizcarra en Ancash, conmemorando los 50 años, recordando los 50 años del desastre que se dio en Yungay. Uno de los países que nos asistió, entre muchos, fue Cuba, justamente con sus brigadas de solidaridad, brigadas humanitarias de médicos. Hoy día también estamos viviendo una situación sumamente dura para nuestra sociedad, que es una pandemia, y la solidaridad mundial es bienvenida. Ya. Entonces, ayer, ministro, salió el decreto de urgencia también extendiendo el estado de emergencia y hay algún tipo de confusión. Yo sé que no es que no se ha extendido
cuarentena 90 días, sino que por Correcto. efectos administrativos se han dado 90 días más. ¿Esto qué significa? ¿Agilización de los trámites? Significa dos cosas. Cuando uno hace una alerta de estas características, una emergencia sanitaria, le dice a la población, ojo, tenemos una emergencia y hay que tener cuidado. Y ese cuidado significa, por favor, no salgan de sus casas si es que no es absolutamente necesario, usen su mascarilla, tomen todas las precauciones. Como tú lo dijiste, Karina, este es el peor momento para enfermarse. Por favor, tomen todas las precauciones. Y segundo, un estado de emergencia ayuda al Ministerio de Salud y a otros a hacer las adquisiciones con la mayor flexibilidad posible. Por ejemplo, la del oxígeno. Si nosotros tuviésemos que hacer la compra de oxígeno con los procesos regulares, llegamos al próximo año. Necesitamos estas flexibilizaciones para poder actuar con rapidez. No tiene nada que ver con la cuarentena. De hecho, el año pasado, cuando tuvimos Guillain-Barré, declaramos la emergencia sanitaria por Guillain-Barré y no hicimos cuarentena. La cuarentena está destinada a garantizar o tratar de garantizar de que la población cumpla las medidas de distanciamiento social. Para eso es la cuarentena. La emergencia sanitaria es para dar la alerta y poder flexibilizar nuestras compras. Ahora, la idea, escuchaba a un infectólogo especialista en estos temas y él me decía que la situación ideal es que se contagie la mayor cantidad de gente, es decir, que la mayor cantidad de gente ya tenga el virus y de alguna manera se haya inmunizado frente a él, pero que eso, en términos de vidas, tenga el menor costo posible. Es decir, que la mayor cantidad de gente se infecte y que muera la menor cantidad de gente que sea posible. Que eso es como el reto de una estrategia frente a esta pandemia. Bueno, yo no comparto totalmente esa opinión. Voy a ponerte un ejemplo, Nicolás. Si de pronto 10 de tus familiares y sus propias familias deciden visitarte este fin de semana, tú no vas a tener capacidad para atenderlos a todos. Tú preferirías que tus primos, tus tíos, te visiten una familia a la vez durante el resto del año y no que vengan todos de un solo golpe. Esa es la epidemia. La epidemia, lo que nosotros queremos es evitar que todos los casos se presenten de un solo golpe en nuestro servicio de salud, porque no los vamos a poder atender a todos, como lo estamos viendo en algunas partes del país. Peor todavía si nuestra casita es pequeña. Si nuestra casa es pequeña, no vamos a poder recibir a todos. Es imposible. Entonces, lo que hemos nosotros hecho con las medidas de cuarentena es hacer que la epidemia se presente más lentamente. Hemos ganado tiempo, podemos ampliar nuestras camas, podemos comprar más servicios para atender mejor a nuestros pacientes. Eso es lo que hemos hecho. Ministro. Porque no tenemos una vacuna y no tenemos un tratamiento que evite la contaminación. Lo único que evita la infección es el distanciamiento, la mascarilla y el lavado de manos. No hay más. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ministro. A eso se agrega, Nicolás, perdóname un segundito. Sí, claro. A eso se agrega el despliegue que estamos haciendo ahora. Hoy día hemos agregado la movilización de nuestro personal de salud hacia los domicilios. No solamente para hacer la prueba diagnóstica, sino llevar eventualmente la hidroxicloroquina y la ivermectina si encontramos un paciente que así lo requiera. Eso es lo que estamos haciendo hoy y se llama la atención primaria de la salud. Ministro, las clínicas se han portado recontra mal, han sido súper abusivas y usted también ha compartido la indignación con nosotros. También ustedes han pedido, al comienzo pretendían hacer un gran sistema con las clínicas privadas, no se ha podido porque las clínicas creo que lo han rechazado. Sin embargo, han llegado a una conciliación con las clínicas para que puedan atender y que el CIS pague pues una tarifa solidaria por los pacientes que ustedes remitan, ¿no? De todo este sistema de salud y del MINSA. ¿Esta tarifa es realmente solidaria o les están cobrando muy alto? Nosotros hemos llegado a cuantificar esa tarifa y es la que hemos acordado. O sea, ya es un acuerdo que es hasta allí donde CIS va a ser capaz de pagar
Lo único que falta es que lleguemos a concretar el acuerdo con un contrato. Cuando tengamos el contrato, vamos a poder utilizar plenamente las capacidades de las clínicas para nuestros pacientes. Pero ¿es Eso es lo alta que la se llama el tarifa? intercambio. Es alta porque a mí algunos médicos me han dicho que es altísima. Bueno, nosotros tenemos una estructura de costos para lo que es COVID. Y el COVID puede incluir terapia intensiva. La terapia intensiva es muy demandante de recursos humanos y de recursos tecnológicos. Con todos esos hemos llegado a esa tarifa con las clínicas y falta solamente el contrato. Es cuestión de que se firme algún contrato con ellos para poder usar esas capacidades. ¿Y qué va a pasar con las personas que ya pagaron, las que se sienten estafadas en este momento? ¿Se le va a haber algún mecanismo para que se respete esta tarifa? Exitosa. Bueno, hacia atrás, lamentablemente, no creo que podamos intervenir como Estado porque ya es una negociación que se da en el mercado privado. Lo que nosotros hemos hecho y estamos haciendo es gestionar tarifas, como usted bien lo dice, solidarias y ser financiadas por el Seguro Integral de Salud. Yo quería terminar esta entrevista, ministro, con una pregunta que tiene que ver con, no con lo que estamos viviendo solamente, o sí, ¿no es cierto? Es decir, la situación, y usted ha descrito las razones, o sea, corrupción, ineficiencia, no haber priorizado la salud pública como un asunto vital para los peruanos. Bueno, pero todo eso finalmente aterriza en la discusión del presupuesto de la República. Ahí vamos a ver si se entendió que las cosas tienen que cambiar o no. Ustedes están empezando a trabajar ya esto, porque evidentemente si queremos cambiar las cosas, necesitamos no solo otros números, sino otra actitud en relación a la participación del sector salud en el presupuesto de la República. Claro, como te vuelvo a referir, ese es un elemento, Nicolás, que haya más recursos para el sector salud, pero también hay que agregar otro elemento, o sea, más soles para el sector salud y más salud por cada sol. No podemos darnos el lujo de ponerle recursos que no van a ser gestionados adecuadamente. Entonces, si nosotros mantenemos la misma estructura de gestión que nos ha llevado a la situación anterior, sin haber hecho ninguna reforma, eso va a ser como ponerle recursos que van a ir a un sistema ineficiente. Tenemos que ganar eficiencia, tenemos que iniciar el proceso de reforma del sector salud y nuestra propuesta es crear el sistema único de salud pública para el Perú. Porque hoy no tiene sentido, Nicolás, que haya 4 o 5 administraciones para fondos públicos dirigidos a la salud. Tenemos que empezar por algo, por ejemplo, la creación del Fondo Único para Salud. No de un aseguramiento, de un fondo único, donde se destinen todos los fondos públicos y con eso podamos, como lo estamos haciendo hoy a través de esta unificación funcional del sistema. Todos a una. Tenemos un solo enemigo, el virus. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tantas camas. ¿En qué lugar? En estos lugares. ¿Quién es responsable de qué? Todos se apuntan con una. Y se financia prácticamente con tesoro público. Eso es lo que estamos haciendo, Nicolás. Eso convertirlo en ley. Ministro, muchas gracias por su apertura, por su participación. La información tranquiliza también, la verdad tranquiliza en estos momentos que es tan complicada la vida por el tema de la pandemia y el hambre que vive en nuestro país. Hay que hacer las preguntas indicadas, también estas coordinaciones que se han logrado el día de hoy para que usted se pueda comunicar con los ingenieros metalúrgicos es importantísimo porque podrían ya salir. Le pasé el teléfono, claro, ministro. porque podrían salir grandes soluciones. Claro, grandes soluciones. Hoy mismo lo voy a llamar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad y aclarar algunos conceptos. Y yo quisiera reforzar el hecho de que, en primer lugar, yo quiero agradecer a través de esta oportunidad que me das a todos mis colegas del equipo de salud, a todos mis colegas que están dando al máximo en esta batalla y ciertamente nosotros en mi caso, como el ministro de la pandemia, como tú lo has señalado, Karina, como ministro de la pandemia y nuestro equipo de gestión está tratando de cubrir todos los ángulos en el limitado tiempo que tenemos y con un fenómeno que jamás
hemos pasado en nuestra historia y que aprendemos todos los días. Hacemos el máximo de nuestros esfuerzos, creemos que hemos hecho algunos avances, cometemos errores ciertamente, escuchamos a sus críticas y sus contribuciones, implementamos o tratamos de implementar todas las ideas y contribuciones que ustedes nos dan y seguimos en este esfuerzo. La epidemia va a pasar, la epidemia va a pasar. Hoy, en estos días, tenemos que cuidarnos muchísimo. Por favor, a tu audiencia, cuídense mucho. En estos días no se den el lujo de cometer ningún riesgo. Y eventualmente permítanos soñar con un nuevo sistema de salud, un sistema único que responda a las necesidades de nuestra población. Y ustedes, Nicolás, Karina, son parte de nuestros aliados. Muchísimas gracias por esta entrevista.